Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Hoy, jueves 13 del mes de enero del año 2022, señores. Mucho grito porque el presidente de la República dio unas declaraciones del precio donde le salen la prueba PCR a la República Dominicana, y además también es abusivo la forma en que se cobran esas pruebas rápidas, señores. Miren, es una situación bastante lamentable, pruebas que le salen al Estado $3, $10, entonces, que vienen siendo como unos 170 y pico de pesos. Entonces, luego esa misma prueba la quieren poner a unos precios exorbitantes que se escapa al control de las personas más pobres del país. Y eso es justamente lo que a mí me gustaría que nosotros como dominicanos reflexionemos. Porque a veces se habla mucho de la corrupción en el sector político, pero la verdad es que si nosotros tuviéramos una mejor forma de vida, pues la sociedad estuviera mucho mejor. Aunque para eso también los estados tienen que jugar su papel fundamental. Fíjense que está fijado para el día 7 la audiencia preliminar del caso Pulpo. Pero si ustedes se ponen a ver el agiotismo que proviene de algunos sectores en contra del Estado Dominicano y de la población, creo que no solo debemos remontarnos esos 8 años del presidente Danilo Medina, yo creo que también hay que hacer una mirada hacia atrás para ver la génesis, porque es muy probable que esa costumbre venga incrustada desde hace unos años atrás, aunque se haya sobredimensionado en los últimos años del licenciado Danilo Medina, pero también hay que ver las autoridades actuales. Porque fíjense que el presidente puso el dedo sobre la llaga e inmediatamente también más atrás vino el ministro de Salud Pública y se refirió al mismo tema, lo que indica, señores, que esos abusos que se están haciendo en contra de la sociedad dominicana con esa prueba de esos antígenos, esas pruebas PCR, es algo que se remonta desde hace cierto tiempo y que las autoridades tienen conocimiento. Yo no sé por qué permitieron que eso continuara, porque cuando se trata de buscar dinero, no importa de la forma que sea, aquí hay personas que tienen valor para tomarse la sangre de un tuberculosis. Porque la verdad, señores, es que muchas veces no pensamos en la consecuencia de los males que le podrían afectar al país, porque en la medida que usted tiene un mayor control en la vacunación, en las pruebas PCR, bueno, pues puede tener también ese mayor control en la enfermedad. Pero eso importa poco, porque hay 2 o 3 que siempre quieren tener mucho dinero. Por otra parte, señores, por otra parte, el presidente de la República dijo, ya no le puede seguir el juego al subsidio de los combustibles. No tiene control sobre el petróleo, que está en el umbral de los $80, y ya no puede subsidiar más el gobierno. Esas son parte de las informaciones que nosotros vamos a estar sirviendo luego de la pausa. Adelante, señor director. Nos quedamos, señor director. Entonces, señores, miren, para el día 7 del mes de febrero está previsto
conocerse la audiencia preliminar del caso Pulpo. Esta es una fecha que va a marcar el inicio de lo que pudiera ser uno de los expedientes de mayor trascendencia en la historia de la República Dominicana. No solo porque envuelva una de las cantidades mayores en recursos, sino por los actores de primer orden que participan ahí. Nosotros habíamos visto en otras ocasiones que en el país se habían hecho sometimientos a personas por actos de corrupción. Recordamos incluso que el expresidente Salvador Jorge Blanco en una ocasión estuvo detenido en un expediente que pudiéramos decir que se disfrazó y de manera injusta por cuestiones que eran nimiedades, y de forma abusiva se apresó al expresidente Salvador Jorge Blanco. Y algunos pensarán, ¿por qué yo estoy calificando de injusto el apresamiento del expresidente Salvador Jorge Blanco? Y yo le digo porque realmente el expediente no tenía base sólida. Y se procuraba en aquel momento aniquilar políticamente al Partido Revolucionario Dominicano. Y en una ocasión alguien le preguntó en una entrevista al doctor Joaquín Balaguer que durante todo el tiempo que él estuvo gobernando, si él tuviera que arrepentirse de una acción que él entienda que había cometido de manera equivocada en su vida, ¿cuál sería eso? Él dijo, de haberse dejado llevar de algunos malos asesores que lo incitaron a que metiera preso de manera injustificada al expresidente Salvador Jorge Blanco. Es decir, que cuando yo hablo de injustamente, no se trata de una apreciación personal, sino que más bien estoy haciendo acopio de la palabra que de manera textual dijo el expresidente doctor Joaquín Balaguer. Y cuando ustedes veían esas imputaciones, se daban cuenta, y es que los mayores escándalos de corrupción se detectaron, señores, en las Fuerzas Armadas. Oigan bien, porque usted sabe que nosotros tenemos un caso Coral donde envuelve a altos militares y mucha gente han estado diciendo como que es la primera vez que se desvela actos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. De una manera directa y frontal pudiéramos decir que sí, pero la génesis, donde primero yo escuché actos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, fue justamente en aquel entonces que enjuiciaron al doctor Salvador Jorge Blanco, entendiendo que él como comandante en jefe tenía una cuota de responsabilidad y que se compraban y que los precios de la piña eran y de los melones probablemente a 10 centavos y se vendían a 15 centavos. Cuando ustedes se ponen a ver que estaban presupuestados más o menos a 10 centavos y que las compras decían que era a 5 centavos. O sea, estamos hablando de unas cantidades de dinero, porque era de centavos que se hablaba en aquel entonces, y ustedes dirán, bueno, se hablaba de centavos porque en aquella ocasión el dinero tenía mucho más valor, es correcto, pero los montos eran muy mínimos. Aún si usted quisiera extrapolarlo para hacer
la comparación con estos tiempos. No fue que al expresidente Salvador Jorge Blanco de manera directa se le indilgara que él tomó nada. No, fue por actos de corrupción que dentro de su gobierno supuestamente se dieron. Yo le estoy diciendo eso porque yo sé que ya a partir de febrero, cuando se entre en calor con el tema de este proceso del caso Pulpo, hay algunos nombres por ahí, algunos altares que pudieran estarse cayendo, porque la cantidad de pruebas que según el Ministerio Público tiene para aportar es bastante grande, pruebas contundentes y abrumadoras, que yo sé que probablemente le están quitando el sueño a algunas gente por ahí, que aún todavía tienen el privilegio de tener la libertad y no estar detenido. Pero la verdad es que cuando uno se pone a ver los montos que envuelven y esa figura, entiéndase, hermano del expresidente Danilo Medina, cuñado, esos actores que están envueltos en ese proceso, pudiera ser, señores, miren, que esta situación marque un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Yo le digo esto porque ustedes saben que cuando se trata de dinero de fondo público, aquí en la República Dominicana tenemos una costumbre que la gente piensa que los dineros del Estado, que lo que son común, que es de todos nosotros, como que no le duele a nadie. Y yo hago la extrapolación y traigo eso en el contexto, porque fíjense lo que está sucediendo con los precios de esos antígenos y esa prueba PCR. Ustedes saben lo traumático que le ha resultado al país, a la sociedad dominicana, a la clase pobre, poder pagar una de esas pruebas, donde la administradora de riesgo de salud apenas reconocen 2 al año por cada persona. Ustedes se imaginan una familia pobre, afectada, y que tenga que estar pagando 4,000 y pico de pesos por una prueba donde hay un salario mínimo establecido de unos 10,000 pesos al mes. Eso es algo, señores, miren, que llora ante la presencia de Dios. Y cada vez que se reúne el Ministerio de Trabajo, el sector empresarial, y se reúnen también los representantes de empresas y los representantes laborales a discutir el salario mínimo, y yo oigo a muchos comerciantes que lo quieren todo, poner la situación difícil alegando que ellos no obtienen la suficiente ganancia para poder realizar aumento a los salarios de la clase trabajadora. Y yo sencillamente, si me tocara formar parte de ese diálogo, yo le dijera a una representante que es la que lleva el vocerato a favor de los empresarios, como se trata de una dama, yo le diría lo siguiente:
que se ponga el ropaje de una ama de casa y le diría lo siguiente: mire, usted encuentra que es mucho el salario de un obrero, 10,000 pesos, que por eso puede, que con eso él puede subsistir. Mire los 10,000 pesos ahí, que yo me voy a convertir en un estudiante y voy a ir desglosando todo lo que usted me diga. Hágase de cuenta, póngase en los calzones de ese obrero. Dígame, ¿qué yo debo de comprar con los 10,000 pesos para yo mantener una familia de 3 hijos, para pagar casa, para cubrirle la educación, para poder vivir? Dígame, ¿cuánto usted entiende que por humilde que sea un obrero debe de pagar de casa? Y sencillamente yo voy a ir anotando lo que ella diga. Bueno, de acuerdo a las normativas y los reglamentos que presuponen la administración de unos recursos, se estima que más o menos el 30% debe ir para el pago de alquiler. Excelente. Pues yo digo, excelente, 3,000 pesos de alquiler mensual. Quedan 7,000 al mes, que vienen siendo alrededor de 233 pesos diarios. Entonces dígame, con esos 233 pesos diarios, calcúleme el transporte, calcúleme el desayuno, calcúleme la comida, calcúleme la cena. Ni siquiera le voy a pedir que me calcule ni siquiera un centavo para recreación, y eso forma parte del conductigrama humano y es algo que es necesario. Entonces dígame, señora, con esos 233 pesos, ¿cómo yo puedo distribuirlo para poder subsistir, para ir con las energías necesarias a venderle mi fuerza laboral a usted, para que su negocio progrese, para que usted pueda mantener su estatus de vida, para que usted pueda mantener la jipeta que tiene y mantener todo lo que son los lujos que usted preserva? Dígame, ¿cómo lo distribuimos? Entonces, cuando ella me saque esa cuenta, yo pienso que debería sensibilizarse el corazón y comprender que no debe hacer tanta presión para imposibilitar el aumento de salario de los trabajadores, salvo que en vez de un corazón tenga una piedra en el pecho. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Miren, señores, sigue siendo tendencia el tema del cierre, del llamado huelga hecho por la Asociación Dominicana de Profesores. La verdad es que a uno debe de preocuparle bastante este llamado, sobre todo cuando uno se pone a ver en otros países del mundo donde el COVID se encuentra en una situación menos controlada que en la República Dominicana. Sin embargo, las clases se han mantenido abiertas porque la mayoría de los estudios científicos han determinado que realmente los niños corren más riesgo en la casa que estando en la calle. Y cuando veo al señor Eduardo Hidalgo decir la cantidad de maestros que se encuentran afectados, entonces uno pudiera decir que ese COVID no se contrajo en las escuelas, y es algo que verdaderamente debe de preocupar a uno, sobre todo cuando uno ve
esas estadísticas, esos números fríos que dicen que un 83% de los sectores más carenciados no tiene acceso al internet ni a esos dispositivos electrónicos. Pero mientras tanto yo le voy a pedir al señor director que me ponga las declaraciones que da el colegio médico con relación a lo que es el tema del COVID, porque de esa manera nosotros vamos forjándonos una idea con ese tema. Adelante, señor director. El presidente de la República no debe estar ofreciendo, debe estar por decreto eliminando inmediatamente ese decreto. No es que estoy pensando, no, el gerundio aquí no se aplica, ni el modo potencial en la conjugación de los verbos. Usted ejecuta ya. En estos momentos estoy ordenando la eliminación de esa resolución. No que voy a pensar que voy a hacer, porque en estos momentos hay miles de dominicanos pagando 2.000 pesos de su bolsillo. Hemos visto una tendencia que los fines de semana las camas no aparecen. Se ocupan 100% todos los hospitales. Hacemos esta alerta al gobierno porque el colegio médico está preocupado porque viene un fin de semana largo, que es el Día de la Altagracia, donde usted llama a Jarabacoa, llama a Samaná, todos los hoteles y cabañas están en ocupación máxima. Usted no encuentra una habitación. Lo que ya los dominicanos se han preparado para disfrutar el fin de semana largo a través de teteo, de fiestas, de hoteles y de cabañas. Miren, señores, ustedes ven ahí, miren, esa es la realidad palmaria que vive el país. Ustedes van a las playas, ustedes ven cómo se está lleno de bote en bote, se hacen muchísimas fiestas, se hacen muchísimos testeos, muchísimas cosas. Realmente lo único que se entiende es que los estudiantes que están dentro de sus recintos estudiantiles, con su gel, tienen su toalla, tienen mascarilla y tienen un distanciamiento social, esos son entonces los únicos que no pueden participar de tomar clases. Y mientras eso sucede con los niños más carenciados, entonces esos de clase media y de clase alta van todavía aumentando esa brecha entre ambos niveles, y por eso que se ve la gran diferencia entre los niños de la clase pobre y los hijos de los ricos, que es lo que nosotros debemos de tratar de ir rompiendo con esa brecha. Aquí se habló en una ocasión de que incluso se iban a instalar a nivel del Gran Santo Domingo y en muchísimos lugares la facilidad para que tuvieran acceso a la internet. Se habló de aquella ciudad digital que tanto prometió el expresidente Danilo Medina, pero todo se quedó en promesa, porque realmente eso tendría su importancia. Ojalá que las autoridades de una forma u otra pudieran tener ciertos controles. Cuando ustedes ven que se le agrega ese elemento también de que hay mano oscura, que de una forma u otra han guardado silencio para que 2 o 3 que son los que realmente tienen el control de vender las pruebas rápidas, las pruebas PCR, que tienen ese control de hacerlo, obteniendo pingües dividendos, usted piensa que siempre hay manos oscuras detrás de eso. Y ojalá que el Estado Dominicano, que el Ministerio Público pudiera hacer las indagatorias del lugar y que quienes hayan tenido que ver con eso de una forma u otra tengan que pagar por esa situación. Vamos a escuchar, señores, a la ministra de Sanidad, que tiene unas declaraciones que yo le voy a pedir que ustedes la escuchen. Adelante, señor director. Que el acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígeno para autodiagnóstico a 2,94 euros. Este precio, de los 3 euros, se va a aplicar
a todos los test de antígenos para autodiagnóstico o de venta en las oficinas de farmacia y que su comercialización haya sido autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Señores, miren, en la medida que el gobierno pudiera suprimir el control que tienen algunas personas para la importación de esos antígenos, lo que pudiera suceder es que esos precios empiecen a abaratarse, porque la verdad es que nosotros no tenemos solidaridad. Ustedes recordarán que en principio, en los días que llegó el COVID, hubo personas ahí que el que tenía mascarillas que se vendían baratas, mascarillas que se vendían anteriormente a 2, 3 y a 5 pesos, entonces agarraron y la subieron de una manera increíble, que ya era, no, esa que vendían a 2 y 3 pesos y a 5, no, o sea, a 60. Y hubo personas que hizo pingües dividendos, vendiendo mascarillas, aprovechándose de la necesidad. ¿Qué resulta? Que varias de esas mentes fértiles que tiene el país para obtener dinero en base al desorden, en base al control y las restricciones, entonces compraron una cantidad de mascarilla para sobrevaluarla y hacerse millonario, pero luego, al dejar en libertad, quitarle algunos aranceles y permitir que libremente se pudieran traer las mascarillas, ustedes saben lo que sucedió, que entonces esos grupos de agiotistas le estaban pidiendo al Estado que le dé la protección y que le cubra parte de ese déficit, que el Estado no le dijo que trajeran esa mascarilla. Y por eso ustedes ven que las mascarillas se andan vendiendo por ahí, a precios que son extremadamente baratos. Y uno dice, qué bueno que eso haya sucedido así, porque en un momento de solidaridad donde la sociedad dominicana necesita de esos corazones bondadosos para que esta enfermedad no se siga propagando, para buscarle una solución, entonces hay quienes nada más piensan en su ganancia. Qué difícil es la situación aquí en la República Dominicana. Vamos a hacer un corte y regresamos en breve. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, el ambiente político, sobre todo ya con mira a lo que son la publicidad y lo que son también el espíritu reeleccionista de campaña política, se ha venido activando en los últimos días de una manera vertiginosa. Ustedes saben, ya estamos en el 2022, apenas faltan 2 años para las elecciones y 1 año para estar en el año preeleccionario. Entonces, lógicamente, eso ha motivado a que algunos partidos políticos tomen ciertos niveles de iniciativa. Y entre esos partidos políticos no escapa el PLD, porque si nosotros nos fijamos en algo, sabemos que de los 3 partidos mayoritarios que tiene el país, el único que no tiene definido un candidato a la presidencia es él. Por ejemplo, en el PRM hay algunas personas que han dado cierto aviso que tienen interés de optar o de competir por la presidencia de la República, pero por lo regular en la República Dominicana, así como en cualquier otro país del mundo, es natural que cuando hay un presidente
que tiene su primer periodo de gobierno y está haciendo la cosa sobre todo también como le ha ido saliendo al presidente Luis Abinader, que todavía tiene una luna de miel con la sociedad que no piensa terminar por todo estos ratos, porque la verdad es que cada día va tomando acciones que hacen que uno vea mayores niveles de transparencia y sobre todo que le vaya afianzando el cariño, por lo que yo dudo que vaya a tener una férrea oposición dentro del PRM de alguien que quiera optar por la presidencia de la República. Por ahí uno ha escuchado a Ramón Alburquerque que ha tenido ciertas aspiraciones. No sé si también Guido Gómez Mazara alberga la misma situación, pero por el otro lado vemos que en la Fuerza del Pueblo es un partido creado por el doctor Leonel Fernández. No creo que dentro de esa organización nadie ni siquiera ose hacerle sombra teniendo aspiraciones a la presidencia de la República. Por lo tanto, se sabe que el candidato a la presidencia va a ser él. Pero por el Partido de la Liberación Dominicana hay varios candidatos. Entre ellos se encuentra Abel Martínez, de allá de Santiago, Margarita Cedeño de Fernández, Margarita Cedeño, Carlos Amarante Baré, entre otras figuras que también tienen aspiraciones a la presidencia, pero que en sí no hay nadie definido. Gonzalo Castillo, que sacó una buena cantidad de votos, porque un 38%, si no me infiel la memoria, que él sacó, es un porcentaje bastante alto. Bueno, pues ya él había dicho que no va a aspirar nuevamente. No sé si Temístocles Montaz podrá animarse, ya que en las elecciones pasadas tenía el interés, al igual que Navarro, Andrés Navarro, que también fue un precandidato en aquella ocasión, y Domínguez Brito, que ellos dos eran los que mayor simpatía generaban a lo exterior de ese partido. Entonces ellos han venido manifestándose en una serie de problemas sociales. El PLD ha tenido una participación bastante activa, como debe de hacerlo un partido de la oposición. De todas maneras, el caso es que el PLD siempre tiene algunos temas importantes para mantenerse en la palestra. Fíjense que muchas personas creen que esta huelga del Colegio Médico, de la Asociación Dominicana de Profesores, de una forma u otra pudiera tener cierto tinte político y que pueda ser que algunos de los intereses que provienen del PLD estén metiendo su mano ahí para propiciar lo que muchas personas han considerado que es una injusticia, que es de mantener a los niños de los pobres fuera de las aulas. Vamos a escuchar unas declaraciones del PLD y luego continuamos. COVID-19 que abate al pueblo dominicano en estos momentos, productos de las políticas públicas zigzagueantes, improvisadoras e insensibles del gobierno dominicano, que ha privilegiado la línea de apertura económica, social y cultural desproporcionada, sin ningún contrapeso serio en las medidas sanitarias y de salud pública, echando al contagio por COVID-19 a millares y millares de ciudadanos dominicanos. Denunciamos y llamamos a todos los dominicanos a tomar sus propias previsiones y protección a sus familiares ante el tsunami de casos que nos abate, con una positividad de las últimas 4 semanas sobre el 25% y positividades diarias oscilantes entre 35 y 45%,
situación grave si pensamos en el hecho de que buena parte de la población está vacunada y se refugia en sus casas a tratarse los casos, en razón que explica el claro subregistro de la magnitud del presente brote nacional. Reclamamos a las autoridades sanitarias del país aplicar un conjunto de medidas de salud pública que reduzcan la positividad actual y los contagios del COVID-19 que han proporcionado las políticas de apertura sin contrapesos y controles. Bueno, señores, miren, uno en la política tiene que escuchar muchas cosas y a veces lo mejor es uno coger la cosa suave y a veces a uno le provoca risa porque cuando uno veía que ese señor estaba presidiendo el Ministerio de Salud, podía observar que en la medida que fueron sincerizándose los casos de COVID, entonces fue cuando se vio verdaderamente esa alza y esa curva que durante él estuvo ahí mantuvo muchos datos de eso callado. Pero no solo eso, sino que salió del Ministerio de Salud Pública, pero tampoco dejó una plataforma ahí para que esos medicamentos de COVID se pudieran elaborar los protocolos del lugar para que llegaran con mayor rapidez. Realmente en esa materia pudiéramos decir que el gobierno pasado estuvo prácticamente nulo, no hizo los suficientes esfuerzos para eso. Y las pocas cosas que llegaban aquí era sobrevaluada porque el señor Alexis Medina tenía el control absoluto de todas las medicinas que podía entrar y era la persona que de manera exclusiva le vendía al Estado Dominicano todos los medicamentos relativos a COVID, y eso es algo que dentro de poco ustedes podrán verlo a partir del 7 de febrero, cuando empiece a conocerse acerca del caso Pulpo. Pero la verdad es que uno tiene que escuchar algunas cosas y no sé muchas veces cómo es que algunos políticos quieren darle la cara a la sociedad y pintarse como solucionadores de los problemas cuando han tenido la oportunidad y no han hecho las cosas como han debido de hacerse. Y justamente hablando de política, justamente hablando de los afanes de campaña y la conformación interna que están teniendo los partidos en aras al año 2024, nosotros pudiéramos decir que el PRM se está preparando para hacer, para modificar los estatutos el día 30 de este mes, para la forma de escoger lo que son sus estructuras internas, de escoger a las personas que de una forma u otra pudiera dirigir esa institución, que no se hará de la misma manera que se había hecho anteriormente mediante un proceso eleccionario donde la base del partido pudiéramos decir que de manera libérrima pudiera escoger sus autoridades, sino que va a haber otro tipo de modificaciones y ojalá que eso no traiga ningún tipo de conflicto interno, porque hay personas dentro de la institución que tienen aspiraciones, porque dentro de los partidos políticos no solo tiene importancia la presidencia de la República, sino también esa estructura interna que tienen los partidos, porque hay quienes demandan que hay que realizar cierta modificación en el PRM para que mucho de esa cúpula dirigencial que hoy se encuentra en el Estado desempeñando una u otra función, entiéndase que el presidente del partido es ministro administrativo de la presidencia. Entonces tiene una serie de ocupaciones ahí y hay personas de la base que entienden
que esas funciones que tiene que realizar como ministro le dan ciertas limitaciones para poder atender a la base del partido. Por ejemplo, tenemos que la secretaria general del partido es la síndico del distrito, Carolina Mejía, que muchos también opinan de igual manera, que les resulta un tanto dificultoso poder ejercer de manera eficaz, como ha venido ejerciendo sus funciones en el ayuntamiento, pero a la vez también poder atender a los problemas del partido, secretario de organización, de línea Ascensión, que también es ministro de Obras Públicas, haciendo trabajo todo de manera formidable, pero hay quienes entienden que una cosa es realizar una gestión exitosa en el gobierno y otra cosa es preparar las estructuras del partido, que es otra cosa. Hay una base del partido que hasta cierto punto se siente excluida, que no está formando parte del gobierno. Y cuando eso sucede en los partidos políticos, ¿qué hace la base? Hacen reuniones con esas, con esa cúpula del partido, y de una manera libérrima le plantean la solución de algunos problemas y procuran la colocación de algunos de los compañeros, de algunos de los compañeros que se encuentran fuera del erario público, y a su vez esa alta dirigencia del partido se convierte en un elemento de enlace entre el presidente, entre los ministros, para ir buscando la colocación de esos compañeros que de una forma u otra se fajaron a trabajar en la campaña política y haciendo sugerencias de quiénes deben ir a los diferentes ministerios, quiénes deben de ir a los diferentes puestos. Pero cuando usted a quien le tiene que hacer la reclamación es al ministro, que a su vez es subalterno del presidente de la República, entonces se entiende que eso crea ciertas limitaciones, porque no es la misma libertad que tiene un presidente de un partido, un secretario general, de reunirse con la base, hacer una asamblea, decirle, no, mire, yo voy a procurar por eso, y el presidente recibir al presidente del partido, al secretario general, que le dice, señor, compañero presidente, mire, nosotros necesitamos que se le dé una colaboración a algunos compañeros, que usted irse a reunir con su jefe, que es el presidente de la República, para hacerle algunas exigencias. Todo el que tiene cierta edad se podrá dar cuenta que en aquella ocasión, cuando don Antonio Guzmán Fernández era el presidente de la República, así como los demás compañeros, Salvador Jorge Blanco, el doctor José Francisco Peña Gómez, siempre fue un canalizador, e inclusive como secretario general del partido, también jugó su papel para el avance democrático, porque una cosa es un presidente de un partido, otra cosa es el presidente del partido y el secretario general, porque de una forma u otra, independientemente de que un presidente salga de la estructura de un partido, no significa que el presidente de ese partido y el secretario general tenga que estar de acuerdo con todas las medidas que tome el presidente de la República. No. El doctor José Francisco Peña Gómez fue un crítico con relación a algunas medidas que fueron tomadas en aquella ocasión por el presidente don Antonio Guzmán Fernández. Le hacía sugerencia y a través del programa Tribuna Democrática ustedes lo veían protestando y diciendo en algunas ocasiones, cuando entendía que el expresidente se estaba saliendo de lo que eran los lineamientos del partido, él manteniendo esa postura firme, y eso es una posición correcta de un secretario general de un partido, de un presidente de un partido, porque esa es una de las cosas
que hasta cierto punto nosotros pudiéramos criticarle y decir que el PLD incurrió en ciertos fallos, porque la oposición le hacía crítica al gobierno. El PRM se convirtió en un crítico acérrimo del gobierno, pero había medidas adoptadas por el presidente Medina, otras que fueron adoptadas por el doctor Leonel Fernández, en donde el PLD como partido político también debió jugar su papel y decir, mire, no estoy de acuerdo con el compañero presidente por esto y esto y esto, muy contrario a lo que hacían, que había un equipo ahí de bocina que eran para justificar todas las cosas malas. Entonces ya el partido como tal, como que fue perdiendo esa esencia, se fue corrompiendo, y es algo que nosotros debiéramos de evitar que ocurra dentro del PRM, porque al margen de que se esté en la presidencia, los partidos políticos deben de preservar esa vocación democrática, ese espíritu crítico que le permita de una forma u otra mantenerse al lado de la población dominicana, tratando de representar los mejores intereses, porque dentro de esa manera, sin que de una manera necia, una persona dentro del partido se quiera convertir, vamos a poner en el gracioso, a criticar todo lo que haga mal el gobierno, hacer cosas para crear distorsiones, a veces que uno pudiera interpretar esas malquerencias por asunto de no haber sido satisfecho en lo que es la consecución o no de la entrega de una posición política. Una cosa es esa y otra cosa es que se tenga una ideología de la solución de los problemas fundamentado en base sólida, que uno diga, no, que yo no estoy de acuerdo con eso. Y son cosas que no se deben de confundir, y no ver a aquellos que tienen ideas disidentes como personas que son contrarios al propio partido y que le están haciendo daño a la imagen del gobierno. No. Una cosa es un partido, una cosa es el presidente de la República. Y la vocación democrática y ese espíritu crítico dentro de los partidos es algo que no debe de perderse nunca. Hay que buscar esa hilaridad a como dé lugar. Señores, déjenme decirles que en el día de hoy continúa el béisbol de invierno y que hay 2 encuentros en el estadio Julián Javier. Los Tigres del Licey estarán visitando a los Gigantes, mientras que las Águilas Ibaeñas estarán visitando a las Estrellas Orientales. El conjunto de los Tigres del Licey está en una situación bastante delicada, porque le quedan 1 o 2 juegos con los Gigantes, le quedan con las Estrellas Orientales, le queda un juego con las Águilas Ibaeñas. Son 5 partidos que van a ser decisorios en esta semana. La verdad es que el conjunto azul no ha tenido mucha fortuna con el conjunto de los Gigantes, que ha sido un conjunto extremadamente demoledor. Ya está dependiendo básicamente su pase a las finales o no. No solo a que él pueda ganar los partidos que le quedan, sino que también se tienen que conjugar una serie de factores. Yo creo que ya el conjunto de los Gigantes, por la posición en que se encuentra, apenas con 8 juegos ganados, nada más le falta 1 para estar en promedio de 500 por la lucha intestina que se está dando en los tramos ulteriores, donde esos equipos necesariamente tienen que ganarse uno con otro. Yo pienso que los Gigantes ya están garantizados para el pase a las finales. De todas maneras, nosotros vamos a tratar de ver lo que sucede esta noche. Vamos a ser testigos oculares para compartir con ustedes todas esas inquietudes y toda esa adrenalina que nos crea a nosotros el béisbol de invierno. Por el día de hoy, señores, hemos llegado al final.
será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Sigan con la programación del canal. Así que, bye bye.